Hoy es 2 de octubre del 2013. Bueno, mamá, papá, le pido que me esté guiando en este devocional. Agradecerle, pues volvemos a hacerlo de nuevo y que necesito la guía de su Santo Espíritu y Santa Palabra. Como todos los devocionales, ya que este es un devocional, va a ser un estudio en familia, no es prédica expositiva, yo lo aclaro porque en todos los estudios dije que le iba a decir, me escribieron diciendo que no era un estudio exegético, y bueno, entonces, para esto, aquellos que quieren estudio exegético, hermenéutico, histórico, gramatical, con palabras griegas, están en el canal, porque siempre me escriben diciendo cosas así, y bueno, un poco que ya. Entonces esto es, vamos a ver por arriba, o sea, un poquito por arriba, y para refrescarnos, la memoria, ¿está? Durante 2 años estuvimos viendo el libro de Romanos, ya lo sabemos, ¿no? Acá, estudiando en la iglesia, y si muchos pudieran arrancar, decimos, Romanos 9 lo sacarían de la Biblia. ¿Por qué? Porque empezamos ahora en adelante en un tema que muchos pastores o iglesias tienen una mala interpretación. Las escrituras siempre son la misma, tienen el mismo mensaje. Podría hacer muchos ejemplos, pero no tengo tiempo de eso porque es un devocional. Es un mensaje. Lo que quiero aclarar es que Romanos 9 acá está hablando, Pablo, eso es muy importante que se pueda llegar a entender, está hablando del mensaje, o sea, de la salvación. Siempre viene hablando de eso, la justificación por medio de la fe, todo el libro, tenemos que saber eso. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque hay muchos que creen que Pablo está hablando de que Dios ha escogido una nación para gobernar, o sea, política o mundialmente, y sacan eso. Yo creo, diría el 99.9%, 99 milísimas 999%, excepto algunos, o sea, los reformadores, creen, o sea, o iglesias reformadas, creemos que está hablando del plan de la salvación. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una buena hermenéutica, y hacer una buena exegesis de todo el pasaje, el contexto, lo que viene hablando. Y vamos a ver que también habla de una elección, pero esa elección, bien dicen, yo en la Biblia textual griega tengo elección de Israel. Así que, y lo voy a aclarar porque hay muchos textos que nos dan a la luz a nosotros. Pablo empieza diciendo, digo en verdad a Cristo que no miento, dándome testimonio, mi conciencia del Espíritu Santo. Bueno, sigue hablando Pablo, ¿no? ¿Qué es que aprendimos todos estos años para poder recordar? Que Pablo sufría por esto sus parientes, pero no decía él, no, mis hermanos en Cristo. Acá no encontramos nunca en nuestros hermanos. Fíjate que en las otras partes sí dice, mis hermanos en Cristo, la iglesia que está en Colosas, la iglesia. Acá no dice mis hermanos, él dice, en una parte tiene tristeza y dolor. ¿Pero qué dice? Será el tema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, dice el versículo 3, ¿o no? Entonces él no está hablando acá de cristiano, hay una diferencia. Esto es hacer una buena hermenéutica, una buena exegesis, para saber que está hablando. Porque muchos dicen de que está hablando de una elección de Israel como un pueblo mundial, o que Dios lo escogió para eso, pero no está hablando en sí de eso. Él empieza a nombrarlo, sí está hablando de ellos. No negamos que está hablando de ellos, porque si no, en el versículo 4 nos contradicía a nosotros, que dice los pactos, la promoción de la ley, la ordenanza, la promesa. Él sufre por estas, vamos a decir, es como que digas, vos, yo estoy sufriendo por mi familia, pero no son salvos, son según la carne. Si lo conociste alguna vez en la carne, pero ahora ya no lo conoces, como dice Pablo. Entonces, él está sufriendo por eso. Lo digo de nuevo, porque el 99%, como dije, creen que es así. Y si yo digo esto, otros hermanos como yo decimos esto, y dice que estamos haciendo una mala interpretación. Y no es así, porque Dios es soberano, vamos a ver más adelante, de elegir a quien quiere. Está hablando de que Dios elige. Muchos se levantan la bandera de arriba con el libre albedrío, que el hombre tiene libre albedrío. Pero si nosotros decimos que Dios tiene libre albedrío, dice, ¿cómo, caramba? No, imposible. Dios tiene libre albedrío, el hombre no tiene libre albedrío. El hombre, vamos a ver Pablo que dice que el hombre es un barro, ¿qué le va a decir? Dios no depende de que corren, dice Pablo en el versículo 16 de acá. Entonces dice, que son patriarca, que vino Cristo según la carne. Bueno, ahí en Romanos 9:5 tienen para, si algunos que quieren hablar de la deidad de Cristo, él dice que Cristo es Dios. No notamos ese es el tema, pero sí, él aclara eso. Después sigue hablando
en el versículo 6 es muy importante para aclarar lo que yo estoy tratando de decir. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Dios los escogió como un pueblo, pero ahora Dios se vuelve atrás. ¿Cómo es posible? Ni porque son descendencia de Abraham, son todos hijos, en Isaac será llamada descendencia. ¿Cómo es posible esto? Si Dios es fiel. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que que en la palabra de Dios no es que falló. Lo que entiende, lo que debemos entender, que yo por eso digo, aquellos que quieren en estudio más profundo, nuestro canal se comunica conmigo en Facebook, ahí en una parte, esa es la que encuentre conmigo, y yo le mando las prédicas, porque yo no tengo tiempo de hacer, llevo 2 años y hay mucho detallado, no lo puedo hablar bien. Pero para que pueda entender por arriba, también vos que estás escuchando, para que pueda entender, para refrescar la mente, hay un Israel según la promesa, que es el Israel espiritual. Y en Gálatas 3:29, que ya lo hemos dicho muchas veces, lo voy a tratar de traer ahora a colación para que pueda agarrar, pero en Gálatas 3:29 es el texto que más nos va a poder aclarar. Dice así: y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Entonces había una promesa que se le había hecho a Abraham. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces la descendencia, ¿dónde venía? De Isaac, había una promesa. Entonces no todos los que vienen del lomo de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Dijo Cristo, si ustedes fueran hijos de Abraham, dirían las promesas en Juan, me parece que está en Juan 8, por ahí, la obra de Abraham, pero no creéis, por eso son hijos. Vuestro padre es, caramba, Satanás. ¿Cómo es posible si son los judíos? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cristo está diciendo que ustedes son obra hijos de Satanás? Cristo lo está diciendo, no yo. Entonces, lo digo porque muchos dicen que nosotros estamos equivocados. Entonces, ¿qué hay? Hay una descendencia espiritual y hay una descendencia según la carne. Romanos 2:28 y 29. No sé si se acuerdan, acordás, si no lo tengo que decir. Romanos 2:28 y 29. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que parece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene del hombre, sino de Dios. Clarito, ¿no? Pablo dice, no, es judío el que viene, porque ellos querían quedar haciendo solamente una circuncisión, ¿saben qué es eso? Y con eso ya las hago, ¿no? Es como decir, soy cristiano, levanté mi mano y ya está, ya soy... No se trata de eso, Entonces debemos entender eso. Y yo pensaba que era eso, ¿no? Ya estaba nada más. Y vemos que no es eso, está hablando de Israel espiritual y está hablando de la salvación. Y no es como ellos dicen muchos que está escogiendo la nación para gobernar o política o mundialmente, cuando venga el milenio se van a levantar. No está hablando nada de eso, porque está en Romano 9 acá y nada que ver, no está hablando de eso. ¿Con qué texto lo podríamos refutar a eso? Sin salirnos ir a texto para decir, me voy a buscar a otra epístola para fortalecer mi teología que yo creo. No, acá en la misma carta, incluso en el mismo capítulo 9. Fíjate que habla de la salvación, incluso no solo de los judíos, sino que también de los gentiles. Versículos 25 y 26, como también en Oseas dice, llamaré a mi pueblo al que no era mi pueblo y amada a la no amada. Entonces la salvación que está hablando, llamaré a mi pueblo ¿a quién? A lo que no es mi pueblo, a nosotros, a que vos estás escuchando, yo que estoy escuchando, a menos que sea un judío, sea de sangre. Y el 26 dice, sucederá en el lugar donde les fue dicho, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Que no sois pueblo mío. Y ahí sigue hablando. Y para si fuera poco, en el versículo 30 al 33, porque está hablando de la salvación, no está hablando de escoger a un pueblo, una nación, para gobernar políticamente o mundialmente, cuando venga el anticristo, que dice, no, está hablando... Y para mostrar eso, refutar lo que dicen ellos, el versículo 30 al 33 vemos que está hablando de la salvación. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían la justicia alcanzaron la justicia. ¿Ves? Está hablando de la justificación. Más de una justicia que es por la fe. Pero Israel, que sigue una ley de justicia, no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían según la fe, sino por obras. Tropezaron la piedra de tropiezo. Como está escrito que pongo encima una piedra de tropiezo y roca caída, y el que cree en él no será avergonzado. Cristo, ellos tropezaron con Cristo la piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué habla?
una nación para escoger, para gobernar, para gobernar. No, está hablando del tema, Pablo sin salirse todo, está hablando de la salvación. Bien, ok, es verdad que le habla a los judíos, a la nación, ya está, les está dirigiendo a ellos, ¿no? Porque ya lo vimos todos esos 2 años. En la iglesia, a la Roma, que va dirigida, había gentiles y judíos en la iglesia mezclada. ¿Cómo puede haber un colombiano, un argentino como yo? Están mezclados. Entonces, estaban mezclados y se dirigía ahora, o sea, a los judíos, ¿no? Y diciendo, Dios no ha fallado, lo que sucede es que no han creído muchos de ellos, ¿eh? ¿Y cuál es la promesa que había hecho? O sea, que decir que dice que es decir, versículo 8, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados descendencia. Y bueno, sigue hablando de esto, que le había hecho Dios una promesa a Abraham, ¿no? Y la promesa es esta, ¿cuál era? Que iba a venir quién, Jesús HaMashiach, iba a venir el Señor Jesucristo, de esa descendencia, y todo lo que estamos en Cristo ahora pertenecemos al pueblo de Dios espiritual, ¿no? Entonces ese es el problema que cuando escuchar el dispensacionalista, dice de que va a haber el pueblo escogido, al final del tiempo van a ser salvos, y no es que van a ser salvos, Cristo viene, y sabemos lo que están en Cristo, y lo que no están en Cristo, no están en Cristo. O sea, es así de clarito. No estamos agregando nada. ¿Por qué dice? El mismo Pablo está diciendo, ¿por qué? ¿Qué dice? Que no es por obra, sino por el que llama. Entonces no es la salvación si levanto la mano o no levanto la mano, no, porque no es de Juan 1:12-13 que dice que no es de carne, ni de sangre, ni de pastor, ni de nada, sino de qué, de nacer de lo alto. Entonces es el que llama, él le hace la elección, el llamado. Entonces él llama, él le escoge. Entonces, ¿cómo es esto posible? Dice, pero yo lo escogí. No, si dice antes que hubieran nacido Jacob y Esaú, dice que a Jacob amé antes y a Esaú aborrecí, versículo 13, de que estamos leyendo. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Depende de mí? No, si no habías nacido. ¿Qué hiciste antes de nacer? Vos, vos que estás escuchando, o yo nací en el 72, seguro que en el 71 dije, por favor quiero nacer el año que viene, ¿pudieron hacer algo para que yo pueda nacer? No hice nada para nacer, así tampoco haces nada para tener vida espiritual. ¿Por qué? Porque no existías, solamente en la mente de Dios existía. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque nosotros somos eh, nosotros nos dicen de la gracia, pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que, como la otra vez estaba escuchando vos, mi esposa estaba diciendo que me dice, no sé por qué los reformadores dicen nosotros que no creemos en la de la gracia. Nosotros no creemos por gracia. Ellos preguntó 3 por 3 y dijeron que sí creían en la gracia. El problema es que si vuelve a empezar a preguntar cuál es el concepto que ellos tienen de la gracia, si ellos creen en la predestinación como nosotros que Dios, nosotros yo tomé mi decisión. Entonces no tienen otra. Y el testigo también cree que son salvos por gracia. Sí, dice, yo creo que salvo por gracia. Dios me da la oportunidad para que yo pueda ganarme la salvación por gracia. ¿Ves? Entonces siempre es preguntarle. Entonces no creen toda esta cosa. Romanos 9, si ellos pudieran hacer, ellos agarrarían y darían así, Romanos 9. Ya está. No la quiero hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque no puede ser que Dios elija. Y es así, Charles Spurgeon decía que la fe, incluso que vos tirás con tu mano, esa de la fe, es aquella que vos tirás de tu mano en el estado de podredumbre y miseria para apropiarte de aquello que Dios te está dando. Y esto es lo que dice Dios es soberano, no está hablando de la justicia también en Romanos 9, está hablando, todo esto lo pueden encontrar en el canal de Prédica, está más expositivamente y hablar un poco más tranquilo, porque estoy perdiendo tiempo, yo no puedo ahora. Pero es así, Dios es soberano, está hablando de la soberanía de Dios, no de la justicia de Dios, acá, que Dios es justo, porque no es justo, porque es justo. Entonces, acá, ¿qué diremos? Versículo 14, que hay injusticia, en Dios que entonces es injusto hacer esto, y él empieza a decir, a nombrar en el 15 que Dios dice que tendrá misericordia y se va a compadecer del que Él quiere. No depende de si vos estás queriendo correr o no correr en contra de la salvación, si vos te la querés ganar a la salvación de correr, ¿no? La palabra es treco ahí en el griego. O sea que no es un esfuerzo humano, querría decir más o menos la idea en el griego. No es de que corre, que yo estoy logrando una meta para poder alcanzármela, sino que Dios tiene misericordia. Y vemos que Dios endurece el corazón, no es que Dios lo endurece, o sea, porque te deja ahí, dice, Dios te endureció, es malo. No, ahí lo que quiere decir en sí es que Dios ya lo deja en su estado, vamos a decir, de letargo endurecido nada más, el que está, porque ya la persona ya pegaba, ¿no? Que Dios dice, te mando un corazón duro para que no creas ahora.
No, tampoco Dios lo está empujando con los ángeles adentro del cielo para que entren. Dios los escogió y ahora yo no quiero entrar y lo empuja así con los ángeles, lo empieza a patear para entrar, lo que dice que así decimos los reformadores calvinistas. No es así, Dios te regenera, te da un corazón nuevo ahora, un corazón de carne y vos ahora que has despertado, vos libremente por ese corazón, vos podés creer en él, pero ¿por qué te ha dado vida? Pero Dios no obliga a nadie a entrar a la salvación, porque esas son las cosas que ellos por ahí argumentan, que decimos siempre salvo, y no pasa nada, nosotros no estamos haciendo tampoco todas esas, hay un montón de argumentos que ellos ponen, ¿no? Y no es eso, es que Dios lo ha regenerado, Dios lo ha escogido, ¿no? Y entonces él empieza a argumentar un par de cosas que yo no tengo tiempo de explicar por razones del tiempo, pero él empieza a hacer como unas preguntas retóricas acá, empieza a decir, pues entonces ¿por qué me inculpa? Si yo no tengo la culpa, si Dios no me ha dado a mí, no me despierta a mí, y yo entonces empieza a hacer como unas preguntas retóricas y él misma la responde, ¿no? Entonces le dice, ¿quién eres tú para pelear con Dios, con altercar con Dios? Dice en el versículo 20, o Dios no tiene el poder alfarero de hacer lo que él quiere, ¿no? Empieza Pablo mismo a argumentar, o sea, a esgrimir como si tuviera alguien que se adelantara un par de preguntas, ¿no? Y eso es lo que sigue hablando. Bueno, en el versículo 25, 26 ya vimos que en esos temas viene hablando de la salvación. Después está diciendo en los otros versículos 27, 28, por si tiempo no tengo, dice que aunque fueran muchísimos los de Israel, va a ser un poquitito un remanente, habla de un remanente, ¿no? Y después habla, o sea, que en el 30, el 31, el 32, el 33, como dije, ¿qué habla? Habla de la justificación por la fe. ¿Se puede llegar a entender? Dice que entonces diremos que los gentiles que no perseguían la justicia alcanzaron la justicia, más la justicia que es por la fe, pero Israel que sigue la justicia de la ley, perdón, una ley de justicia no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por la obra. Empezaron a piedra tropezar. Bueno, y falta el versículo 33. Está clarito, o sea, no le pusimos nada, solamente leímos ahí, no me fui ni a buscar otros textos, solo me fui Gálatas nomás y Romanos para mostrar, o sea, hay muchísimos textos, pero eso sí, está hablando de la salvación, incluso de los mismos, de ellos, de ahí, de los judíos, o sea, que está hablando, ¿no? Pero a ver si se puede llegar a entender por cuarta vez lo digo, no está hablando de escoger una nación para gobernar, o sea, políticamente, ni mundialmente, ni esa época, sino está hablando de la salvación de pecadores, tanto judíos, o sea, étnicos, o sea, de Palestina, y tantos como gentiles, como nosotros, yo estoy en Argentina, o vos también estás en Argentina, de ahí, se puede llegar a entender de toda esa masa de Dios divina así. ¿Cómo uno va a hacer las compras? ¿No va a comprar? O le decís, dame el morrón ese para hacer el tuco que tengo. O él te dice, toma, te doy este poder. Bueno, vos elegís qué. Lo mejorcito. Bueno, Dios hace lo diferente. Dios dirige lo más podrido que hay, lo vil que sea podrido para que sea la gloria de Él. Dios no vino a buscar justos, sino vino a buscar pecadores. Aquel que es justo, Dios no viene a buscar porque cree que es justo. Entonces, eso debemos entender, la salvación toda depende de Él. Nosotros no podemos hacer, lo único que contribuimos con nuestro pecado nada más. Eso es lo único, nuestra contribución. Podríamos hablar más, no tengo tiempo, son 33, también encima a mí me llevó como 4 o 5 CD grabar esto y un montón de prédicas adentro, así que es larguísimo. En el canal están ahí para escucharla si quieren con más tranquilidad y incluso textos toda una prédica tarda. Así que vamos a orar. Espero que se haya podido entender. No venimos a contender con nadie ni a pelear, pero sí venimos a decir nosotros queremos esto y las escrituras dicen esto, ¿no? Amado Padre, le agradecemos porque podemos entender que la salvación solamente de usted, que usted ha sido fiel, que usted ha escogido un pueblo para usted, que no es que usted vino Cristo para hacer posible la salvación, sino que Él ya ha hecho una expiación por su pueblo, por muchos, y ya antes de la fundación del mundo, como usted inspiró al escritor del libro de Efesios, Pablo, que ha escogido, que ya no antes de la fundación del mundo. Así que nosotros le agradecemos y con eso nosotros andamos predicando, Padre, y no andamos buscando escogidos, si tienen en su espalda, como decía Spurgeon, el escogido o no, sino que presentamos el Evangelio a cada uno y el Espíritu Santo hace la obra en la persona no se tiene que preocupar por si es escogida o no, la persona se debe preocupar si se le predica el Evangelio en creer en Jesucristo. Ese es.
que podamos entender, no vimos, Padre, que este tema que es tan delicado, como dice nuestra confesión, debemos tratarlo con cuidado, no irnos ni tomarlo a la ligera, ni hablar así muy rápido, porque es un tema que puede traer mucha controversia, pero también tenemos que hablar porque está escrito en su palabra, así que debemos tratarlo con delicadeza estos temas. Le agradecemos que nos dé sabiduría, conocimiento, y que haya abierto la mente de aquellos que quizás por ahí no sabían de estas enseñanzas, y más la que hablamos en Romanos 10, y más todavía Romanos 11, cuando habla que quiere decir la salvación total de Israel, que nos vamos a hablar en estos devocionales. Así que le agradecemos. Gracias, Padre. A todos aquellos que han escuchado, si tienen más consultas, pueden escribir ahí en el Facebook mío, o también aquellas mujeres que quieran ser amigas de mi señora, tienen un Facebook que es Salva por Gracia, Salva por Gracia. Aquellas mujeres que quieran hacer amistades, un grupo de cristianas, o sea, crecer en Cristo y ser estar creciendo un poco más con las hermanas, que yo en ese grupo no estoy porque son mujeres, estoy más con los hombres, pero si necesitan alguna información o algo, por ahí también estoy. Así que agradecerle por todo, y como siempre decimos de esta iglesia Bautista de la Gracia, ahora un estudio devocional, pero igual, amén. Amén.